Amigos, las universidades nacen como centros de debate, no como centros de consenso. Y su origen lo podemos encontrar en Europa entre los siglos XI y XIII, con grandes universidades como la de Bolonia, la de París y la de Oxford, donde se constituyen estos centros para razonar, para debatir, para librar ese conflicto ideológico, pero no como un centro de adoctrinamiento o de consenso, que es otra cosa. Y para hablar de universidades, a lo mejor debería estar yo en un claustro de una universidad y no aquí donde me encuentro, cerca de la playa. Pero vamos a suponer que somos como los filósofos griegos, ¿no? Que ellos pues se cuestionaban tantas cosas y reflexionaban de todo en contacto con la naturaleza, y como tengo la suerte de vivir muy cerca de ella, por lo menos del mar Mediterráneo, pues qué mejor sitio que hacerlo aquí. Y en estos centros de debate que eran las universidades encontrábamos el método escolástico, ¿no? La disputatio, ¿no? Que es confrontar las ideas abiertamente, ¿no? Donde profesores y alumnos debatían sobre filosofía, derecho y teología abierta y libremente. Y en España tenemos Palencia y Salamanca. Palencia con el Studio Generale, que es del siglo XIII, que es el germen de las universidades, y luego la Universidad de Salamanca, que no eran centros de adoctrinamiento, sino que eran centros, que eran espacios pluralistas dentro de su marco cultural, donde se debatían cuestiones muy importantes, como el poder político, la ley natural, la moral y la fe, abiertamente. Por lo tanto, Europa, esa que se trata de destruir activa y pasivamente por parte de élites globalistas y de todas estas corrientes llamadas progresistas, se construye en aulas donde se debatía de todo, incluso de lo más incómodo. Es por ello que las universidades, entendidas como centros de debate y no de adoctrinamiento, pues son un pilar de Occidente, porque en estos centros se formó una élite, especialmente en la Edad Media, de intelectuales, se creó el pensamiento crítico y se articuló la civilización europea. Y tenemos ejemplos como Santo Tomás, también la Escuela de Salamanca, con Vittorio Suárez. Tenemos el caso de Francisco de Vitoria, este profesor de la Universidad de Salamanca, dominico, que vivió a finales del siglo XV, que está considerado uno de los padres del derecho internacional moderno. Pues en sus aulas se debatía abiertamente sobre la conquista, el papel de la conquista del Nuevo Mundo, la legitimidad del poder y los derechos de los indígenas. Por lo tanto, si la universidad no es libre, no hay pensamiento libre, y esto es clave y fundamental, ya que nuestro amigo Vitoria cuestionaba si España tenía el derecho moral de conquistar el Nuevo Mundo, es decir, desde la universidad se cuestionaba el mismo poder. Y el otro ejemplo que he mencionado es Francisco Suárez, que fue un jesuita, el mayor filósofo de su tiempo, uno de los grandes, siglo XVI, XVII, que desarrolló ideas como el origen del poder político, la soberanía y la ley natural. Él defendía que el poder no venía del rey, sino que pasaba por la comunidad. Y esto era una idea muy potente, sobre todo en aquella época. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque las universidades tienen que ser centros donde se cuestiona el poder, donde se pueda debatir sin miedo y donde se puedan desarrollar ideas complejas. En Salamanca, en aquella época, se discutía quién tenía derecho a gobernar el mundo. Hoy en día, en muchos campus universitarios, en el mundo occidental, especialmente los del ámbito público, apenas se tolera saber quién tiene razón o no. ¿Y cuándo cambia todo esto? Pues esto cambia en mayo de 1968, cuando irrumpe lo que se conoce como la nueva izquierda, donde la universidad cambia su función y pasa a ser una herramienta de transformación social. Y en este punto es cuando la universidad abandona lo que es la búsqueda de la verdad y pasa a tratar de imponerla. Por lo tanto, pasamos de lo que es el debate, la idea de debate, la idea de conflicto intelectual, al dogma. Quien no obedece el dogma
sufre la cultura de cancelación, sufre el exilio intelectual, sufre el señalamiento, se pasa a una cultura homogénea en la cual ciertos campus y sobre todo ciertas facultades tienen un discurso plano, que no se permite o no se tolera que alguien pueda disentir o lo pueda cuestionar. Si lo cuestiona, pues se arriesga no solamente al señalamiento por parte de sus propios alumnos, sino que también por parte de los profesores, muchos de los cuales vienen de todas estas corrientes de mayo del 68, de esta nueva izquierda, que controlan lo que ellos denominan cultura, lo que ellos denominan conocimiento, en un dogma, en una verdad. O estás a favor o entiendes este dogma que te explico, o estás totalmente fuera y te margino. Y en eso en lo que se han convertido las universidades, sobre todo las públicas, hoy en día. Desde cuando entra esta nueva izquierda y politiza y sobre todo desestabiliza todos estos centros del saber, que ya no buscan la verdad, sino que lo que buscan es imponer una verdad, la verdad homogénea que persiguen estas nuevas élites de izquierda. La consecuencia directa de esto, que perjudica directamente a las clases más desfavorecidas, que no se pueden permitir una universidad privada. Tienen que ir a estos centros donde vemos activismo, donde vemos vandalismo, donde vemos señalamiento de profesores y de alumnos, pero también profesores que son activistas, totalmente activistas, que en lugar de enseñar se dedican a adoctrinar a los alumnos, y aquellos que cuestionan este adoctrinamiento, pues evidentemente son masacrados intelectualmente, les obligan a marcharse. No nos podemos olvidar que hoy en día en las universidades públicas una persona que piensa distinto a estas ideas de izquierda o progresista quiere dar una ponencia, pues la universidad le cierra las puertas, cuando debería ser el sitio donde se pudieran discutir libremente, como era antiguamente, debatir sin miedo todas las ideas. Pues no, ahora no se puede. Y vemos como hay boicots, como hay violencia por parte de estudiantes y de profesores totalmente volcados con todas estas ideas progresistas que impiden que una persona que piensa distinto pues postule sus ideas en un centro del saber que es una universidad y que se supone que al ser una universidad pública pertenece a todos. Han estropeado todo el sistema educativo para transformarlo en un centro de dogmas, en un centro de adoctrinamiento. Por lo tanto, queda muy poco espacio para debatir o para buscar la verdad, como pasaba antiguamente. Pues ahora eso ya no existe. ¿Y qué pasa? Todas estas élites de izquierda, porque son élites, no envían a sus hijos a las universidades públicas, no, las envían a las universidades privadas. Todos los políticos los envían a universidades privadas donde sí les enseñan el método escolástico, donde sí les enseñan a debatir, a razonar y a pensar, y a contrastar ideas, al conflicto intelectual, no a la pública, donde solamente se enseña un dogma. Si te sales de él, estás apartado. Curioso, ¿no? Por lo tanto, ¿quiénes son los mayores afectados? Pues las clases trabajadoras que no se pueden permitir pagarles a sus hijos una universidad de élite, una universidad privada. Y esto es un problema que estamos viviendo hoy en día en España, estamos viviendo en Europa y estamos viviendo en el mundo occidental. Las universidades en Asia, que me diréis, bueno, que no son tan abiertas, tal y esto, bueno, pues se dedican al conocimiento, básicamente, y tienen buenos profesionales en distintas áreas. Aquí las universidades se han transformado en centros de batalla ideológica y de adoctrinamiento. No hay que olvidar que en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hay grupos de estudiantes que no siguen la corriente independentista o de ultraizquierda y son señalados, son agredidos, la misma universidad no les da espacios para que ellos puedan
básicamente debatir sus ideas, se les cancela totalmente y se les persigue. Y se les persigue incluso por los mismos políticos, que llevan a sus hijos luego a universidades privadas. Por lo tanto, esa es la situación que ha estropeado todo el sistema educativo y que ha adoctrinado a generaciones completas en el odio y sobre todo en la mezquindad. No hay posibilidad de que esto cambie a no ser de que la universidad vuelva a su origen. Y el origen de la universidad es ser un centro de debate que busque la verdad, no que imponga una verdad, que eso es lo que está pasando hoy en día. Es una situación muy complicada y yo creo que es el reflejo de la decadencia moral, espiritual y de ética que sufre la sociedad occidental hoy en día y que arrastra a las nuevas generaciones pues a un futuro bastante negro, muy negro, donde no son capaces de debatir. Hoy en día o piensas como yo o realmente estás apartado del mundo. Es muy triste, pero es importante tenerlo en cuenta, que la universidad pública ya ha dejado de ser ese espacio plural donde se debaten ideas y ha pasado a ser un centro de adoctrinamiento. Si cualquiera de vosotros visita cualquier campus de universidad pública hoy en día, están totalmente vandalizadas, destruidas. ¿Y por qué? Es por este tipo de adoctrinamiento político que viene desde el mayo de 1968 con lo que se llama la nueva izquierda. No hay que olvidarlo, la nueva izquierda. Y esa nueva izquierda y las generaciones posteriores que han venido son muchas de las que nos están gobernando, de las que nos dicen cómo pensar, de las que nos dicen cómo nos tenemos que vestir y de las que nos obligan a pagar cantidades ingentes de impuestos por una multiculturalidad mal entendida y mal llevada.